En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos comenzando nuevamente el programa Revelando, que se emite todos los días martes, en compañía de Pilar Soberao, abogado, Eugenio Eugenio Guerrero. El gran Eugenio Guerrero. Ya a esta edad a uno le dan esos lapsus, así que los auditores nos pueden perdonar. Eugenio Guerrero, nuestro querido periodista chileno-venezolano, y este programa lo llevamos adelante bajo el gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Nuestros radiooperadores, le agradecemos a ellos, Gerardo Terán, Luis Salinas y por supuesto a nuestro radiooperador de Asofar, el periodista Enzo Alvarado. Debemos decir que las opiniones que vertamos en el programa no son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión ni de Asofar, esta Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ni de Radio Portales. Estamos muy alegres, ¿no es verdad?, de estar una vez más en nuestra casa amiga, nuestra casa ancla, Radio Portales, en un programa que casi ya va a cumplir 9 años. Así que damos los saludos a los auditores y comenzamos el programa, como es habitual, con la efeméride del día 11 de marzo, pero me voy a salir un poco del esquema de una efeméride naval, de modo de hacer un poco de instrucción, de cultura, porque el día 11 de marzo de 1830 nació en Alemania Francisco Funk, investigador de la historia natural, geología y descripción científica del territorio. Luego de graduarse de doctor en medicina en la Universidad de Chile en 1854, prestó importantes servicios como investigador de la historia natural, geología y descripción científica del territorio. El autor de numerosas obras científicas, a quien se le recuerda en un museo de Viña del Mar muy famoso cercano a la Avenida Libertad, embarcó en el bergantín Janiqueo, y a las órdenes del capitán Francisco Hudson, hacia fines de la década de 1850, exploraba el archipiélago de Chono y la península de Taitao, nombre dado al proyecto de construcción de 6 patrulleros de servicio general que fueron bautizados con los nombres de Contramaestre Ortiz, Aspirante Morel, Corneta Cabrales y Piloto Iván. Eso es lo que queríamos hoy día destacar de este gran científico que hizo un gran aporte en el aspecto de la historia natural, la geología, en el territorio chileno, siendo él un investigador alemán. Y como es habitual en el programa, vamos a referirnos a los mártires de Carabineros del día 11 de marzo. El día 11 de marzo de 1933, el carabinero Romilio Castro Castillo sufrió un accidente con un equino en un procedimiento policial. El 11 de marzo de 1944,
el cabo segundo José Mora Acuña sufre una caída de un equino en un procedimiento policial. El 11 de marzo de 1964, el cabo David Contreras Alvarado fue atropellado. El 11 de marzo de 1968, el carabinero Sergio San Martín Gutiérrez sufre un accidente del tránsito. Y finalmente, el 11 de marzo de 1975, el carabinero Juan Eduardo Quesada Ríos sufre una caída de un vehículo en movimiento en un procedimiento policial. Hoy día, lamentablemente, no contamos con la presencia de Pilar Soberán, a quien extrañamos, así que estamos haciendo el programa con Eugenio Guerrero y conmigo, Patricia Schiavetti, quien les habla, abogado, y no quiero dejar de mencionar lo que hace Pilar habitualmente cuando parte del programa, hacer un saludo a los damnificados de los incendios de febrero del año pasado, tanto de Viña del Mar, Quilpué y El Belloto, todas las principales comunas, ¿no verdad?, de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, respecto a las cuales aún no tienen ayudas concretas ni soluciones para acceder a una vivienda justa y digna. Así que seguimos apoyándolos de acá. Yo creo que la ayuda privada es la que le ha ido dando solución muy lenta a esos pobladores y aún esperamos el reingreso del decreto que permite utilizar los fondos que fueron creados especialmente por una ley para ir en apoyo a la reconstrucción. En cuanto a los mártires, por supuesto que hacemos un saludo a sus familiares, a Carabineros de Chile, institución verde gloriosa que se preocupa todos los días del control del orden público y el combate a la delincuencia. Querido Eugenio, quería referirme y por eso me permití hacer una modificación de la pauta, porque en el día de la mañana, a las 4 de la mañana, en la ruta norte-sur, pero esto fue un accidente camino a Coquimbo, se sufrió un grave accidente en la participación de 5 buses, habiéndose producido el fallecimiento de 6 pasajeros y 40 lesionados, dentro de los cuales 2 estaban en estado crítico. Los pasajeros lesionados fueron trasladados al hospital de Coquimbo y algunos al hospital de La Serena. Se constituyó el fiscal en el lugar de los hechos, está la CIA en la investigación del accidente. Este accidente fue en 2 partes. Primero un choque entre buses y después volcado un bus, vino otro bus y a exceso de velocidad y atropelló a los pasajeros y a los choferes que estaban en el bus caído. Así que un lamentable accidente en el norte y que conmociona a muchas familias nortinas por la estrecha relación que tienen con los pasajeros que fallecieron o fueron lesionados. Eugenio. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte como siempre y escucharte atentamente con las efemérides y todo lo que es la realidad tanto de la región como de la zona, ¿no? Extraño estar por allá para ir a saludarlos, así que espero estar pronto, así que te aviso. Y bueno, me Oye, sumo a tus esa es una palabras. promesa incumplida, pero yo diría que ya tiene como 3 años, digamos. Así que, como yo soy un fiel partidario de Santo Tomás, el quien decía ver para creer, así que esperemos que algún día nos encontremos físicamente, Eugenio. Posiblemente esta semana, así que obviamente te aviso con tiempo, pero yo creo que voy a ir a fines de semana, entonces ahí te aviso. Oye, y sumarme contigo también a las palabras con respecto a las efemérides y a los afectados por el desastre de los incendios y la poca respuesta, ¿no?
solidaridad con todas esas personas que no han tenido respuestas, no solamente de un Estado ineficiente, sino que hemos visto con claridad increíble cómo se malgastan los recursos en nimiedades, pero a efectos de lo que es la recuperación del sector, que a su vez también, no es que es provocada por ellos, pero yo lo que trato de decirte es que no tomar las medidas correspondientes empeora la situación. Entonces, lo mínimo que se puede tener es una compensación real del daño sufrido y eso no ocurrió. Así que yo me sumo con tus palabras de solidaridad frente a este tema que todavía, hay mucha gente se olvida, pero todavía sigue vigente. Sí, junto con aquella noticia, en la mañana se votó en la Cámara de Diputados la remoción de la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Eh, una vez más, los diputados no tienen el criterio de contar los votos y como resultado de esta presentación de remoción, resultó una remoción fallida. Lo que único que hace es fortalecer, afirmar a la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. La votación fue de 45 a favor, 65 en contra. Yo quiero esperar la investigación del Ministerio Público en relación a la participación de Carol Cariola en esto que se ha llamado la trama china, porque estamos informados y estamos contándole a los auditores que la exalcaldesa de la comuna de Santiago pidió la ayuda a Carol Cariola para interceder en favor de un empresario chino a quien no había pagado la patente correspondiente. Es un empresario el cual habitualmente, en su calidad de empresario comunista, efectúa donaciones a las municipalidades comunistas, me imagino que también al Partido Comunista, lo que esta trama china toca las puertas de la embajada. Así que esperemos el avance de la investigación. La respuesta de ella ha sido que va a concurrir a los tribunales interamericanos. Me parece de absoluta imprudencia y un descriterio, porque una representante del Estado de Chile, presidenta de uno de los poderes del Estado, como es la Cámara de Diputados, no puede concurrir al Tribunal Interamericano, porque en definitiva va a ser el Estado de Chile el que va a tener que defender la posición de Chile frente a dicho tribunal. Así que allí hay una incompatibilidad entre el accionar de Carol Cariola y la situación en que va Chile, en que va a quedar Chile, porque va a tener que defender los intereses del Estado frente a ese tribunal. Eugenio. Sí, bueno, lo que tú has comentado es muy relevante. Bueno, solamente representa la presidenta de uno de los poderes públicos, sino el más representativo de un país. Pero además, el tráfico de influencias que pudo haberse generado y que se está por constatar, pero que en cierta medida todo apunta a que es así. Y yo quiero remitirme a las entrevistas que ella, por ejemplo, dio hace bastante tiempo a Daniel Matamala y a Christian Barken, donde ella es una defensora férrea de lo que ella llama la democracia china. Es impresionante como una dictadura que es totalitaria y que tiene un control totalitario sobre la población. Y yo cuando me refiero a totalitario, es lo que esgrime la ciencia política, que es aquella pretensión de que la totalidad de la colectividad se someta a los fines de un partido político. Esa es la definición. Y básicamente eso es lo que hace Cuba, eso es lo que hace Venezuela, eso es lo que hace China, que son las tres joyas que ellas defienden, ¿no? Entonces, pero ella tenía una insistencia muy fundamental en defender el modelo chino, y esto resulta algo curioso, ¿no? No solamente por la tipología de este comunismo, que en cierta medida promueve un capitalismo corporativista, pero que corporativista dominado por el Estado, un capitalismo de Estado, pero que por otro lado termina también por suprimir la libertad de las personas y que ella lo defienda porque, Patricio, para ella es un tipo de democracia. Entonces,
al ver que hay influencias, incluso en las conversaciones que tuvo con Iracy Hasler, que están en manos de la Fiscalía, sobre la intermediación por un empresario, que ya tú lo comentabas, resulta gravísimo y yo quiero detenerme unos segundos en esto. La influencia china en el mundo entero ha venido incrementando porque ellos ya no tienen esa visión de que al ser ellos el imperio, que hasta el año 1500 era hegemónico en el mundo, hegemónico en el sentido del poderío, a eso es a lo que me refiero, ya ellos decidieron, no es que tú vengas a influenciarte, no es que yo voy a influenciarte a ti, sino que tú tienes que venir a influenciarte de mí. Ya eso cambió y ahora a través de los institutos Confucio y a través de saldos capitales realmente extraordinarios alrededor del mundo, ellos han venido incrementando su influencia. Y en Chile no pasa algo distinto. Incluso a nivel de electricidad, si mal no me equivoco, cifras que llegan a casi el 70% del dominio que tienen, en este caso, empresas chinas, que como sabemos y como todo el mundo sabe, incluso los estudios que se hacen normalmente del screening en la OCDE y que hace el CIPE, que es un instituto que se encarga de estudiar lo que se llaman los capitales corrosivos, lo que ha hecho es ver cómo China comienza a influenciar partidos políticos, instituciones y gobiernos a través de saldos de capital muy grandes y muy amplios. Entonces, nosotros acá no estamos frente a una simple diputada, presidenta de la Cámara, que le cae bien un empresario chino porque financia su campaña y que a partir de ahí se mete en un problema. No, estamos viendo un claro reflejo de que como Chile, su principal socio comercial es China, es inevitable que estas cosas ocurran, pero pueden revertirse o pueden disminuirse, pero aquí lo que vemos es que a partir de una estrategia del Partido Comunista propio chileno y de Carol Cariola como apologista de este modelo, básicamente uno lo que ve es lo que está pasando en el mundo entero con respecto a la visión de los comunistas. Dice, bueno, el modelo que funciona es el modelo chino, ¿por qué no replicarlo? Y a partir de ahí defenderlo como un tipo de democracia, y lo cual es un exabrupto y que Carol Cariola en cierta medida lo está representando. Entonces son cosas que pueden evitarse, son cosas que pueden revertirse, pero además es una intromisión de un Estado en otro Estado. Con esto cierro, Patricio. Aquí lo grave no es que vengan empresarios e inviertan y hagan sus capitales compitiendo en el mercado. Eso no es problema, pero cuando China es la que invierte a través de grandes empresas, no se considera necesariamente que es un empresario independiente el que invierte, sino es un Estado dentro de otro Estado. Y esa influencia es la que nosotros estamos llamando la atención y que la está representando y que está por verse, pero por las actitudes y los comportamientos es muy posible, Carol Cariola lo está representando. Totalmente de acuerdo, Eugenio, con lo que tú has señalado. Hay que tener mucho cuidado con la intromisión china y las fuerzas, las grandes sumas de inversiones que pretenden introducir en el país en distintos rubros. Ya lo ha hecho, como tú bien lo decías, en las generadoras y las distribuidoras de electricidad del país. Así que hay que buscar nuevos empresarios, nuevos inversionistas extranjeros, mucha confianza en los canadienses, los ingleses, etcétera, etcétera, pero no poner todos los huevos en la canasta con los chinos, que son muy peligrosos y ya sabemos cuál es su concepción ideológica que hay detrás. Esta mañana, Eugenio, ha sido muy noticiosa. Tenemos las protestas de los pescadores en Caleta Sí, Portales. Ha producido un gran perjuicio en el tráfico entre Viña del Mar y Valparaíso. La avenida España estaba cortada. Debió concurrir carabineros porque la protesta se salió de los límites de lo permitible. Los protestantes, los pescadores estaban tirando bengalas, piedras, etcétera, etcétera. Y el fondo del problema radica en la modificación de la ley de la pesca y de las sí, cuotas. Los pescadores reclaman especialmente las cuotas de jibia, jurel y otras especies que aparentemente los pescadores de arrastre o los medianos pescadores, los grandes pescadores, estarían produciéndole un perjuicio a los pequeños pescadores. Así que yo no quiero emitir un pronunciamiento porque no he visto los términos del proyecto legislativo, pero que hay que tener cuidado en la protección de estos pequeños pescadores que proporcionan alimentos a la comunidad muy fuertemente y habría que estudiar
detenidamente para dar una opinión autorizada, ¿en qué estado va el proyecto de tramitación en el Poder Legislativo? Y así es. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, hay que estudiar más a fondo el caso. Pero además, esto representa ingresos para un conjunto de familias y además que es una práctica que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y mira, todos estos problemas, Patricio, normalmente cuando uno coloca, pues aquí se colocaron cuotas, no es que los pescadores de la pesca artesanal no tengan cuotas, sino tienen, como bien tú comentaste, pero al parecer no es suficiente. Ellos exigen, por ejemplo, que para la melusa sea el 70%, para las jibias algo parecido, y que obviamente hay que limitar. ¿Por qué? Porque el impacto medioambiental también de la pesca de arrastre es brutal. ¿Ok? Entonces hay que considerarlo porque no solamente hay que garantizar la pesca, sino también la reproducción. Y eso es muy difícil hacerlo cuando si alguien genera un daño, generándole un perjuicio a los otros que poseen cuota y además afecta la reproducción, eso en el largo plazo termina depredando como tal la pesca. Eso es lo que se llama la tragedia de los bienes comunes, que si bien no son comunes porque hay cuotas, se está actuando como si fueran comunes porque no hay por un lado, la pesca de arrastre está generando problemas a los que tienen pequeñas cuotas y los que tienen pequeñas cuotas están exigiendo tener más cuota con respecto a la pesca. ¿Cómo se va a definir? No lo sabemos, pero obviamente hay que ver el impacto medioambiental que se genera y además, con esto cierro, esto es un debate que se ha generado en la teoría económica que se llama el gobierno de los comunes. Y esto se soluciona y lo han solucionado desde Tanya en Turquía hasta Estados Unidos y Alemania, es ejerciendo derechos de propiedad allí donde las personas pueden licitar precisamente la pesca y que hayan sanciones reales de un seguimiento sin impunidad con respecto a los que violen esas reglas y que se pueden llegar a realizar voluntariamente con apoyo de las autoridades. Pero esperemos que el Congreso esté a la altura para que no se recurra a más hechos de violencia incluso entre los propios pescadores. Eugenio, sí, y queremos compartir con los auditores una sorpresiva noticia que sucedió en el día de ayer. La renuncia finalmente de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. Ella está implicada en un proceso frente al juzgado de garantías, está siendo investigada por el Ministerio Público, hay una presentación al Tribunal Constitucional y todo esto se debe a la compra del inmueble de la casa del expresidente Allende, que iban a pagar más de 900 millones de pesos y que en definitiva dicha casa iba a ser entregada en comodato a la Fundación Allende, que dirige la hija de la senadora Isabel Allende. Es decir, las dos están implicadas, las dos tienen reparos concretos en la Constitución y en las leyes, y me parece bien que ella haya renunciado al cargo habiéndose nombrado como ministro de Defensa a Adriana del Piano Puelma, que ya tiene bastante experiencia en el mundo político, fue ministro de Educación, intendente de la región metropolitana, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y ministro de Bienes Nacionales. A mí lo que me llama la atención, Eugenio, es la forma poco pública o poco republicana que se hizo esto, y no hemos enterado de esta renuncia y estos nombramientos por un comunicado de prensa de la presidencia de la República. No había sucedido jamás en la historia republicana del país. Y junto con la renuncia de la ministra Fernández, finalmente renunció el asesor Miguel Crispe, que ha sido cuestionado largo tiempo por su posible conocimiento anticipado de los hechos en que estuvo involucrado el ex subsecretario del Interior Monsalve, y el cual nunca dio información a la comisión que se estableció para el efecto para investigar el caso Monsalve. Así que me parece muy bien la salida de Miguel Crispi y el mandatario ha nombrado en el cargo a Felipe Melo Rivera, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Sí, esto es increíble, pero además, porque yo sé que nos queda ya muy poco tiempo, yo creo que ya estamos en no solamente la forma poco republicana, sino partisana de proteger a aquellas personas que son relevantes para su círculo. O sea, aquí se está haciendo un ejercicio
politizado en las instituciones del Estado para beneficiar no solamente el último tiempo del presidente de la República, sino para que el escándalo en el que, en el que ambos están involucrados, sobre todo Crispy, que es un asesor, y normalmente los asesores no deberían hacer tanto ruido, lo que se ve acá es una protección. No se ve, Patricio, ni siquiera una sanción real, sino simplemente es la aceptación de renuncias, que ya entendemos que simplemente la pide el presidente de la República, pero un movimiento estratégico antirrepublicano, por un lado, o sea, poco republicano, y por otro lado, partisano. Y cuando me refiero a partisano es aprovechar las instituciones del Estado para beneficiar la figura de tu imagen y de tu partido político en detrimento de esa propia institucionalidad. Y eso es algo despreciable totalmente porque le baja la calidad al ejercicio de la política y hace que se pierda aún más credibilidad con esta crisis de desafección que tenemos respecto de la democracia, o sea, en Chile con respecto a la democracia. Querido Eugenio, hemos llegado ya a la primera parte del programa y vamos a compartir con los auditores la canción mejor o más destacada de Elton John, un clásico que se llama Teeny Dancer. Así que vamos a la pausa musical y regresamos con ustedes. Nos vemos. Y hemos regresado al segundo bloque de nuestro programa de cada martes Revelando y nos encontramos con Patricio Schiavetti. Pilar Soberano no nos puede acompañar hoy, pero bueno, le mandamos un muy afectuoso saludo y saludos también a Enzo que se encuentra en los controles y que ahora va a participar en este segundo bloque. También saludar a todo el equipo de Azofar y recordar que todos los comentarios o opiniones que por acá decimos y vertimos son de nuestra exclusiva responsabilidad. Después de haber escuchado a la extraordinaria canción de Elton John, Tiny Dancer, ahora pasamos al segundo bloque, liderado por Patricio. Patricio, ¿qué nos tienes para este segundo bloque? Sí, es una sorpresa para los auditores no habitual en los programas del día martes y particularmente porque tenemos un entrevistado especial que es nuestro radiocontrolador Enzo Alvarado y que ya por varios años está concurriendo al Japón. Así que queríamos invitar a participar del programa a Enzo, que nos cuente cómo encuentra el país del Japón, cómo es la gente, cuál es la comida habitual, cómo es el trato de los jefes con los extranjeros, cuál es la situación del amor, etcétera, etcétera. Entonces, Enzo, te dejamos la palabra con esas preguntas para que les cuente a los auditores que ya bien tú conoces la realidad y has viajado por todo el país para saber un poquitito de Japón. Don Patricio, primero que todo es un gusto estar acá. Eugenio, realmente para mí ser parte de este panel es fantástico. De hecho, también agradezco a Radio Portales por este espacio que entrega al programa Revelando y naturalmente a Sofar, que hace que este programa sea posible. Em, Respecto al tema de Japón, le aclaro a la audiencia, no es que yo sea un diplomático o una persona influyente, soy un hijo de vecino como cualquier otro. Lo que pasa es que como buen hijo de la generación millennial en la medianía, pucha, sin hijos, sin pareja, de repente las cosas se alivianan un poco y uno tiene más la libertad de viajar, para bien o para mal. Y también como un niño de los 90, mi vida se moldeó en torno a los videojuegos, la animación y un montón de cosas que provienen de la isla del Japón. Entonces, cuando llega a cierto punto en la vida donde te ves con un poquito más de lucas, tú dices, ¿por qué no? Po? ¿Por qué no? Y así uno viaja por primera vez. Y a uno le iba gustando. Y viaja de nuevo. Y viaja otra vez. Este es mi tercer viaje a la isla del Japón, pero esta vez tuvo un componente bastante especial. Cuando la gente habla del Japón, naturalmente habla de la Ruta Dorada, Tokio, Kioto y Osaka, que si bien son lugares fantásticos y hermosos, eh, no es el Japón real. En mi opinión, en mi humilde opinión, no es el Japón real. Es como ir a Sudáfrica y quedarse en Johannesburgo, ¿no? Que es un clon de una ciudad europea. Entonces, pero si viajas, por ejemplo, a la isla de Kyushu, que es la isla de más al sur, el panorama cambia, cambia mucho. La gente es distinta y es medio raro ver a otras personas con los ojos grandes. Es medio extraño. La mayoría de los turistas son chinos o surcoreanos. Entonces, claro, el occidental se transforma en algo muy poco común, muy poco común. Enzo, tú dirías entonces que
el japonés de ciudad, de las grandes ciudades, es más frío indudablemente que el Japón real, rural. Sí, me atrevo a decir con toda autoridad que sí. El japonés de grandes ciudades es muy cortés, pero eso no significa que le agrades. Ese es un punto. Sobre todo ahora que están sufriendo una situación de exceso de turismo, han sido víctimas de su propio éxito en ese sentido. Y claro, o sea, Tokio, yo recuerdo que la primera vez que fui a Tokio lo encontré fantástico. Ya la tercera vez se vuelve saturante y uno simplemente quiere irse a otro lado. El avión llega ahí, pero te quieres ir de inmediato. Es mucha la gente, es mucho el ruido, es mucho el exceso, es como es too much. Entonces, claro, si uno ¿Y viaja, qué dirías tú de la comida japonesa? oh, es fantástico, ¿Cuál es? es Sí, fantástico. Yo, cuéntanos qué comen, a ver. a ver, la comida no es tan alien, o sea, no es algo tan extraño, no es algo tan loco. Mucho cerdo, mucho pollo, mucho vacuno y comida. A la gente que le gusta la comida del mar, pucha, es un paraíso, o sea, recuerden que es una isla. Entonces, todo lo que es pescado fresco, todo lo que es mucha preparación con pescado crudo, si les gusta, están en el lugar correcto. No podría decir otra cosa, están en el lugar correcto. Y el arroz es súper rico. Oye, Enzo, Oye, eso, sí, Eugenio, por favor. tengo una pregunta súper rápida. ¿Sabes que Japón, esto es en términos como más económicos y societarios, ¿no? Eh, Abe Shinzo, que fue el primer ministro hasta hace poco, En paz duró muchísimos descanse, años, don Shinzo Abe. exactamente. Él, bueno, Japón sufría una crisis, pero en vez de inflacionaria, deflacionaria, o sea, Deflación. lo contrario. Se aprecia la moneda, se aprecia el tipo de cambio, y eso te genera obviamente que tus exportaciones sean más caras, obviamente se necesitan más moneda extranjera para adquirir la local, y eso, bueno, generó un ralentizamiento de la economía y a partir de ahí desarrolló algunos programas, ¿no? Pero esos programas comenzaron a dar cierto éxito, pero mínimo. Pero eso por un lado. Y por otro lado, a pesar de que Japón se endeuda bastante como está, es una sociedad, o por lo menos sus autoridades lo revelan así, son muy responsables con respecto a el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la palabra. Pero por otro lado, y aquí voy como estas tres patitas, ¿no? La patita de, bueno, una sociedad muy distinta a la occidental en sus términos económicos porque sufre más bien un periodo deflacionario y más bien intenta promover inflación precisamente para compensar, y eso es una cuestión muy rara, donde normalmente tienes lo contrario. Por otro lado, tienes autoridades públicas que a pesar de que tienen una enorme deuda en términos del PIB, siempre pueden endeudarse porque la seriedad como autoridades de pagar la deuda y mantenerla a los márgenes prudenciales dentro de su visión económica está bueno. Pero por otro lado está también lo trabajólico que tiende a ser el japonés de las ciudades a un nivel cuasi patológico. Incluso esto de trabajar hasta morir en Japón se dio por cierto tiempo. Entonces quería preguntarte si eso permanece, cómo ves tú ese comportamiento como Mira, económico allá, más prudente, ahorran. hay mucho de eso. Primero que todo, le cuento a la audiencia que esto es lo que se conoce como una sociedad de alta confianza, por lo cual son bastante responsables. Son bastante responsables en lo que respecta a sus políticas financieras. Claro, hay cierta deuda, pero ellos también son víctimas como mencioné anteriormente, de sus propios éxitos. Recordemos que durante los 80 hubo un boom en torno a su economía, mucho de ello basado en la tecnología. Ellos nunca han sido muy creativos y ellos lo reconocen, pero lo que toman Claro. lo perfeccionan a tal nivel y a tal perfección que funciona. De ahí, por ejemplo, el tema de la alta fidelidad en el audio, el área computacional, los autos. Eh, Ahora, claro, ellos siguen viviendo de sus éxitos, pero el ciudadano de a pie entiende muy bien hoy que el yen está depreciado, que ya no son la tercera economía del mundo, son la cuarta. Solo el 70%, o sea, más del 70% de la población tiene pasaporte, no viajan mucho intra, no extra. Y está el tema del famoso salaryman, ese hombre terneado de negro que va apurado a todos lados y que a veces se cae en el metro y que nadie lo levanta y que trabaja hasta altas horas de la madrugada para levantarse de nuevo e ir a trabajar. Eso existe, eso es real. Entonces, Enzo, y la vida matrimonial, ¿cuántos uh, hijos tienen los japoneses? ese ¿O es un tienen tema perros? muy delicado y va también tomado de lo que mencionó Eugenio.
Hoy en día, Japón, al igual que otros países de Asia, o Surcorea siendo el peor de los casos, están con una tasa de natalidad bajísima, muy, muy baja. Por ejemplo, una de las personas que yo conocía ya decía que, así como de sus tres hermanos, el hijo modelo fue el que compró una casa y tiene dos hijos. O sea, él es el exitoso, porque tiene dos hijos, ¿ya? Pero, porque eso ya no es común. Uno ve un hijo o cero. eh, Se siente extraño de repente ir por lugares y ver tan pocos niños. O pasar cerca de jardines infantiles y ver 10 niños, 15 niños. Es Oye, Enzo, alarmante. cuéntanos a los auditores que tú concurres, o esta es tu tercera vez, porque tú practicas artes marciales. ¿Qué hiciste, Exactamente. qué hiciste esta vez? ¿Qué El, fuiste a instruirte? Yo hace ya bastantes años practico Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu es un arte marcial que viene de allá y que es como este primo, por así decirlo, del judo, primo hermano del judo, y que luego, gracias a temas diplomáticos con el Brasil, hace ya mucho tiempo atrás, cuando la familia Gracie conoce a Otavio Maeda, un diplomático japonés, y les enseña este arte, se populariza en el resto del mundo y luego se conoce como el Jiu-Jitsu brasileño o el Jiu-Jitsu Gracie. Claro, Y llevo ya 6 años practicando esta disciplina, con la posibilidad de entrenar en el Japón también, con escuelas que son, el nivel es bastante bueno y muy similar a lo que tenemos acá. Chile está bien posicionado en lo que respecta a este mundo del Jiu-Jitsu, pero siempre es muy eh, del corazón estar en un lugar donde no hablamos el mismo idioma, pero todos entendemos el idioma de la lucha. claro. Es algo que a uno le llena el espíritu, es algo muy lindo. Y que a uno lo reciban con los brazos abiertos y hasta con curiosidad, como de, a ver, veamos lo que el gaijin, veamos lo que el extranjero trae aquí a la lucha. Entonces, eso es muy genial. Sí, Enzo, a propósito de este nuevo orden mundial que se está formando, con la actitud y la política internacional de Trump, ¿qué pudiste apreciar tú al respecto en Japón? ¿Están preocupados de la guerra de Ucrania? ¿Están preocupados de Trump? ¿O hay una preocupación interna absoluta y no una preocupación de Europa y el resto del mundo? Para el japonés hay un tema que es como una frase que dice que cuando no hay noticias es buenas noticias, porque todo está igual. Entonces, da lo mismo todo. Pero ellos tienen una gran preocupación, que es China. Entonces, existe como esta relación un tanto incómoda con los Estados Unidos por su pasado, obviamente, pero también entienden muy bien que todo lo que fue Trump uno junto con la administración de Shinzo Abe como primer ministro, eh, fue un aporte muy valioso. Fue un aporte muy valioso porque a su vez entienden su rol dentro de esta estrategia de collar de perlas que se hace en torno a China, que involucra también, por ejemplo, a las Filipinas, a Australia, que está muy cerca de rodear a China con una muralla de cohetes balísticos como, oye, oye, no te pases, no te pases. Entonces, ellos, para ellos ese es el tema. Ucrania, Europa, no, no es tema. Hay grupos de universitarios, sí, que salen a marchar, como todo el mundo, Claro. pero ellos tienen sus propios problemas. Oye, Enzo, y cuéntame, ¿y esta visita tuvo algo distinto a las otras dos que fuiste? ¿Viniste más contento? ¿Viniste Hay un, con alguna anécdota que nos puedas contar? muchas anécdotas, de hecho, y el tema de viajar al sur del Japón, a la isla de Kyushu, se siente muy distinto. Se siente muy distinto en el sentido que la gente es más cariñosa, la gente siente cierta curiosidad por qué estás haciendo tú acá. De hecho, hay un pueblo que se llama Onomichi, que es un pueblo que está a 1 hora y algo de Hiroshima. Y el primer contacto que tuve con un local fue en un restaurante antiguo, administrado por un señor ya en sus 70 y tantos años, y él me dice en un japonés bien duro, bien rupestre, ¿qué mierda disculpe, ¿qué mierda estás haciendo tú acá? Wow. Y él dice, todo Y muy tú le gentil. dijiste, escapando de los zurdos, le dijiste. Exactamente, estoy escapando de la locura. Y me dice, porque en este pueblo solo hay barcos y viejos. Onomichi es un pueblo Ah, pesquero, ok. portuario, porque en este pueblo solo hay barcos y viejos. Y a su vez también es el hecho de reunirse con antiguas amistades, con gente a la que le ha agarrado mucho cariño en viajes anteriores y tener la oportunidad de verlos otra vez, siempre es fantástico. Yo debo decir, y voy a ser un poquito incorrecto, pucha que es lindo caminar por las calles
y que la mujer sea tan femenina, sea así como que use vestidos largos, tan modosita, tan fantástico. Fantástico. Perdonen perdonen el machismo, perdonen la incorrección política, pero para uno como hombre, pucha, qué lindo. Pucha, qué lindo. No, eso no tiene nada que ver con el machismo. Querido Es el Enzo, orden natural. Cosa que uno admira la feminidad, como tú dices. querido Enzo, y como queremos terminar la pauta con lo que nos resta del programa, te queremos agradecer Gracias a esta ustedes. entrevista tan entretenida, todas tus anécdotas de tu estadía en Japón, es una tierra que tú quieres y la sientes muy cercana. Así que muchas gracias por tu participación y ya estaremos conversando nuevamente sobre esa grandiosa isla. Agradecido a ustedes, pues, y nada, pues los dejo. Yo sigo en los controles y continúen en nuestra sintonía. Muchas gracias por el espacio, chicos. Estamos en Gracias, contacto. Enzo, crack, grande. Querido Eugenio, nuevo orden internacional, nuevo orden mundial. Yo creo que Donald Trump ha rayado la cancha fuertemente en su política de detener al gigante chino. Hemos visto que ha aplicado aranceles a Canadá y México, los aplica, retrocede. Ha anunciado a Ucrania el término del apoyo financiero y de armas al país. Ha comunicado a Europa que va a dejar de apoyar financieramente a la OTAN, que ya no va a proporcionar más militares americanos. En estos momentos hay 100.000 americanos en Europa. Él quiere disminuir esa presencia, lo que se encamina a que Europa, cada estado asuma la responsabilidad de su defensa y aumente los gastos en el PIB eh, de manera de que tengan posibilidades de adquirir nuevos equipos, aumentar la conscripción, etcétera, etcétera. Partamos por Alemania. Alemania debe a la brevedad subir el PIB de 2 a un 3,5%. Esperamos que el nuevo gobierno demócrata cristiano lo haga. Ellos están convencidos, ¿no?, que tienen un problema allí que rápidamente tienen que solucionar, que tienen a Rusia presente y que el acuerdo de Merkel sobre el gas fue un gran error porque quedaron dependiendo del señor Putin. Así es. Francia e Inglaterra están en lo mismo, de aumentar los gastos en defensa, y el ministro británico ha anunciado una fuerte ayuda financiera y militar a Ucrania para que pueda seguir defendiéndose en contra de Rusia y de Putin. Ahora bien, hoy día escuchaba las noticias que hay una reunión en Arabia Saudita con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el secretario de Estado Cruz, y los representantes ucranianos. Vamos a ver qué resultado va a salir de esa reunión. Estados Unidos está exigiendo la firma a Ucrania de este convenio para explotar las tierras raras, litio y otros productos minerales. Y tenemos que tener presencia y presente, ¿no es verdad? Y conciencia de que las cosas han cambiado y hay un nuevo orden internacional, Eugenio. Sí, bueno, normalmente lo que se entendía en el siglo XX era un orden bipolar, ¿no? Donde tenías una sociedad capitalista o que pretendía ir hacia allá, incluso los países subdesarrollados del tercer mundo, algunos, y tienes por otro lado al comunismo y que eso ya murió, ¿no? Ahora estamos en un mundo multipolar, ¿ya? Eso ya lo venía anunciando Samuel Huntington, entre otros grandes analistas. Y esto se ha dado con mucha fuerza debido a la iniciativa de Donald Trump, ¿no? Lo que pasa es que Donald Trump está manejando la política, o sea, la política comercial de una manera bipolar y con muy poco conocimiento de los efectos que puede traer el proteccionismo a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, o sea, hacerle la guerra a China
a través de políticas arancelarias, ellos pudiendo responder cuando el saldo por cuenta corriente es amplio, pero además, y esto es muy importante decirlo, enorme cantidad de insumos se importan a Estados Unidos para producir bienes y servicios que vienen de China y por ende, si le colocas un arancel, eso va a impactar en la vida y en la calidad de vida de los norteamericanos por un capricho de un presidente que un día dice que hará una cosa y el siguiente día que dice otra. Me parece lamentable. En términos, o sea, me refiero en términos comerciales. Desde el siglo XVIII, Patricio, se refutó cómo los absolutismos y el mercantilismo destrozaban las economías con las políticas mercantilistas. Es malísimo, es terrible, no solamente para las otras sociedades, sino para las sociedades que buscan beneficiarse, termina generando lo contrario. Pero yo puedo entender algo del tema de Trump, que es lo que busca también, por un lado, es equilibrar la cancha, en el sentido de los tratados bilaterales, donde Estados Unidos, según los cálculos que se han sacado, hasta no ha salido beneficiado, pero eso es una cosa, y otra cosa es cerrarte, incluso hasta con Canadá, que ya tomó represalias a nivel eléctrico, por ejemplo, con respecto a recargos por política arancelaria. Eso por un lado. Y por otro lado, que esto es muy importante decirlo, otra cosa es lo geopolítico, pero mezclar una guerra comercial con lo geopolítico, que si bien tiene relación, a mí me parece que él está colocando los puntos sobre las guías a una Europa que se aprovecha de que el gigante norteamericano es el que genera los enormes recursos para poder financiar iniciativas, para poder financiar defensa y para poder financiar incursiones, cuando los Estados europeos, en cierta medida o en proporción, se lavan las manos. Y eso a mí me parece que es una medida de presión que tenía que realizarse, porque mientras los Estados europeos sigan confiando en que existe un protector o un nímodo, ellos no van a generar las reformas internas para poder generar por su lado los recursos para poder defenderse y además preocuparse por cuestiones reales, que es lo que está ocurriendo ahora. Salió Macron diciendo, bueno, vamos a tener que comenzar a pensar incluso en nuestro arsenal nuclear, o sea, en el arsenal nuclear y defendernos, aumentar los gastos en defensa, y es lo que ocurrió en Alemania, como tú bien dices. Entonces, por un lado, tenemos un Trump que está cambiando, o sea, ya viene cambiando la geopolítica internacional, pero Trump con esta medida, y es la potencia, el país más poderoso del mundo, termina generando una guerra comercial que me parece estúpida, en cierta medida, porque dicen que es para negociar, pero el gran problema es el daño que le va a generar a tu propia población. Eso por un lado. Y por otro lado, si es un Sí, mecanismo porque, para. Eugenio, indudablemente los productos americanos van a subir de valor, ¿no? Así es. Así es. Entonces, y suben de valor porque ya es una economía que en cierta medida, en ciertos insumos para producción de bienes y servicios, depende de China. No es algo que se generó artificialmente, sino que se generó por comercio internacional. Yo entiendo, con esto cierro, que China actúa muchas veces de manera desleal. China ha devaluado su moneda cuando tiene mucho ahorro esa moneda y esa moneda se aprecia. Entonces, ¿qué pasa? Las exportaciones comienzan a ser mucho más caras. Entonces, por ende, China va devaluando su moneda de manera artificial y eso es jugar sucio en el mercado cambiario internacional. Y yo entiendo a Estados Unidos, entiendo a Trump para poder reaccionar con ello. Pero con aranceles es muy difícil. Tú puedes circunscribirlos de otras maneras y de otras perspectivas, pero hacer una guerra arancelaria con el mundo entero y no con China solamente es algo muy raro y es una condición que Trump, a mí me parece que lo está manejando de manera muy poco seria. Si bien en la geopolítica podemos hablar y podemos debatirlo, en términos comerciales, yo creo que se está pegando un retroceso brutal en términos exteriores, a pesar de que en términos interiores hay reformas que apuntan a una reducción de impuestos, a una desburocratización, que es lo que está generando los Musk, por ejemplo, entre otros. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero si tú me preguntas a raíz de la pregunta sobre el nuevo orden mundial y que Trump lo está generando por medio de una política arancelaria, una especie de guerra, a mí me parece que eso no beneficia a nadie, eso por un lado, pero presionar a los estados para que se defiendan a sí mismos y comiencen a verse como un conjunto y no como protegidos por parte de Estados Unidos me parece correcto. Ahora, yo no me saldría de la OTAN, sino que equilibraría el financiamiento, porque Estados Unidos tengo entendido que tiene mayor proporción, pero a mí me parece que Estados Unidos tiene que seguir al liderazgo, a la cabeza, porque el tema es un conflicto civilizatorio, no es un conflicto de países y de estados. Y esa visión de Trump es una visión no política, sino más bien antipolítica, y yo creo que tiene que revisarlo. Para terminar el programa, solamente me resta expresar mis deseos de que Trump y el gobierno americano no abandonen a Ucrania en las Claro. negociaciones, que en definitiva puedan negociar en igualdad de condiciones con Rusia y Putin, que Ucrania no pierda extensiones territoriales en demasía, porque yo creo que las va a perder en todos los territorios que Rusia se ha anexado, y esté detrás de esta negociación
Estados Unidos apoyándolo firmemente. Así que son unos buenos deseos desde el programa para que no abandonen a Ucrania. Me sumo a ello, me sumo. Querido Eugenio, llegamos al término del programa, un programa bien dinámico, con la excelente entrevista a Enzo. Agradecemos a Radio Portales y a los radiocontroladores por su apoyo y nos estamos viendo el próximo 18 de marzo, si Dios quiere. Así que muy buenas tardes, queridos auditores. Eugenio, un abrazo. Un abrazo y saludos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.